sección Tour de Libros con Mónica Ávila, que ya está aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Qué Muy bonita bien. cortinilla, oye. Ay, sí, Marco, muchas gracias. De nada. Y gracias por el nombre. Tour de Libros. Un tour de libros que Estrenamos tenemos cortinilla y cada estrenamos miércoles, el último el miércoles de del mes. cada mes. Sí, para tener chance de leer el libro, Muy bien. poderlo platicar. Y curiosamente parece que nos ponemos de acuerdo, porque el tema anterior de los jóvenes, que de verdad creo que se me empezaba a borrar el cassette de estar escuchando las cifras. Yo trabajé algunos años con jóvenes y es alarmante que la edad de consumo cada vez vaya siendo menor edad, ¿no? O sea, antes eran como que los que iban saliendo de prepa y ahora estamos hablando de jovencitos de secundaria. Oye, de 10 años. Es O sea, impresionante. yo pienso en alguien de 10 años y pienso en, no sé, Yo en mis una sobrinos, niñita. Ajá. mi nieta que está próxima, bueno, Bueno, tiene 5 tiene años, 4. va a cumplir 5, amiga, pero, No, esto iba a pero decir cuando yo. mi nieta tenga 10, ¿qué estadísticas Yo vamos iba a a decir, manejar? mi sobrina Valentina, y decía, no, 4, pero tienes razón, o sea, Claro. cuando tengan 10, ¿en dónde vamos a andar? Y precisamente, Mari, es lo que te comentaba la vez pasada, también nos tocó como dar pie al libro, de la situación que estamos viviendo, de redes sociales, del consumo, de esta desconexión que estamos teniendo como seres humanos. Este libro del que les voy a platicar hoy, el que se llama El poder de ser vulnerables, de Brené Brown, ella es una doctora estadounidense que un día dijo, voy a renunciar, trabajaba en AT&T, dijo, renuncio, quiero hacer una investigación científica para conocer el grado de felicidad de las personas. Exacto. Entonces, ¿Qué tarea tan sí, compleja, por ¿no? eso te decía, se me hace como conectado el libro, ¿no? Fue una tarea complicada, tan complicada que una investigación que ella tenía 6 meses, le duró 12 años. ¿Por qué? Porque un tema le fue llevando a otro tema, a otro tema, a otro tema. De hecho, por eso me permití traer acordeón, porque el libro abarca muchísimo y yo creo que este es un libro que hoy por hoy, y después de lo que acabamos de escuchar, está recomendado para los padres de familia. Nunca es tarde para la educación, definitivamente, pero si ahorita estamos empezando con la crianza de los chicos, creo que es un libro muy interesante. Me voy a saltar un poquito, el capítulo 7 está dedicado precisamente a esta crianza, a esta conexión con nuestros hijos, a hablar con ellos, a darle ese tiempo de calidad, y ella lo invita a hacer desde la vulnerabilidad. Entonces aquí ya vamos a entrar de lleno al tema del libro. Primero, hablar de vulnerabilidad creo que es un tema que nos causa un poco de conflicto, porque decir que somos vulnerables nos hace sentir que somos débiles o que nos vamos a poner a lastimar. Ella nos hace una mención diferente de vulnerabilidad y debilidad, ¿sí? Vulnerabilidad es la posibilidad de salir herido o lastimado, a diferencia de la debilidad, que es la imposibilidad de enfrentar una herida, ¿sí? Entonces desde ahí A ver, dices, otra vez. sí, ¿Vulnerabilidad? es una posibilidad de salir lastimado, Ok. ¿sí? O sea, te vas a arriesgar, pero la debilidad es la imposibilidad de resistir ante un ataque o una herida. Ok. O sea, estás imposibilitado. Sí, y a diferencia de la vulnerabilidad, quiere decir que lo puedes enfrentar. Entonces, la autora nos invita a tomar acción y a arriesgarnos, atrevernos. ¿Sí? Entonces, trae muchísimos temas. Uno de los temas que a mí me impactó es, habla de esta pandemia del narcisismo. Hoy nuestros jovencitos, justamente el querer evadir la vulnerabilidad, nos estamos llenando de filtros y estamos apareciendo en pantalla, disminuyendo todos los defectos por no querer ser realmente como somos. Y aquí lo conecto con ese porcentaje de chicas que no aceptan su cuerpo. 7 O sea, cada día. imagínate, entonces el chico está en una pantalla, y digo chicos y grandes, porque me consta que nos tomamos 200 fotos para poder decidir, ¿no? Entonces, imagínate. No, y estás de hombres y acuerdo. mujeres. Sí, claro. Sí, o sea, Y el no te tapes ángulo, la cara. la altura, ¿no? Claro, la cámara, el celular. Entonces, estamos hablando… Sí, pero nos está desconectando de los seres humanos. Por ahí traje una imagen de esta parte de desconexión. Y cosa curiosa, que también otro de los temas que aborda es la necesidad de integrarnos. Y lo contrario a esto, ella habla
de querer encajar, ¿no? O sea, a fuerzas queremos encajar y entonces queremos copiar modelos que no nos corresponden o queremos buscar parecernos a, y entonces el disgusto de no aceptarnos a nosotras mismas. En el libro nos ofrece 10 directrices, esas sí no se las leo ni se las digo para que lean para el que libro, veamos el libro. porque precisamente me gusta mucho de estos libros que aparte de señalar las situaciones y la problemática, ofrecen ayuda y alternativa. No es psicóloga ella, es trabajadora social, pero de verdad el TED Pero que si ella estudió el hizo, tema 12 años claro, es porque ya trae claro. todos los elementos. Y habla de la inseguridad, de la autoestima. Otro de los temas que nos toca, bueno, esta parte de la integración, nos toca otro tema de la vergüenza, que fue uno de los temas que a mí más me impactó, la diferencia de vergüenza y culpa. Ella menciona que nosotros, y muchas veces, estar en situaciones de vergüenza, que no lo reconocemos y nos cuesta trabajo aceptarlo, entonces encajamos o nos portamos hasta de manera violenta, ¿sabes? Y yo me gusta hablar mucho con ejemplos y se me vino a la mente este ejemplo que hace tiempo llegaba a pasar, cuando ibas a pagar tus cosas a un supermercado y que tu tarjeta no pasaba. Es una vergüenza que llegas a pasar porque ahorita creo que con los celulares ya no hay problema porque puedes ver el saldo y ya creo que te evitas esa vergüenza. Sin embargo, alguien que conoce bien sus emociones y que de alguna manera está sanado, ofrece una disculpa porque pues, toda la mercancía se tendrá que regresar y se retira. Pero alguien que no conecta con esa vulnerabilidad y que no se permite tener la vergüenza, seguramente va a ser violenta y seguramente va a agredir a la cajera y le va a decir, por tu culpa no sirve, su sistema no sirve, porque entonces nos enajenamos de la emoción. Y la vergüenza nos hace actuar de una manera diferente y nos hace que nos anestesiemos y entonces las drogas y entonces busquemos algunas otras alternativas, incluso las máscaras o las armaduras que nos ponemos para no atender la vergüenza. Ella hace la mención y por ahí encontré una imagen de la diferencia entre culpa y vergüenza. La vergüenza es yo soy lo malo, yo soy la persona que hizo algo malo y la culpa es cometí un error. ¿Sí? O sea, no sé, el clásico chiste de maté un perro y ahora soy mataperros, ¿no? Claro. O sea, fue un descuido y probablemente atropellaste a un perrito, pero no por eso te vas a poner una etiqueta. Entonces, eso habla muchísimo a ella de poder atender la vergüenza y recomienda que la platiques. Y la solución que nos da es reírnos de ella, reírnos de lo que nos pasa. Esa es una de las cosas. Claro, platicarlo, reconocerlo, nos dice que hablar de la vergüenza, hablar de las situaciones que nos hicieron pasar vergüenza, porque luego se guardan los secretos y entonces se va haciendo como una bolita de nieve. Hoy precisamente estaba viendo un capítulo de una serie donde una chica es abusada por su padrastro y le preguntan, es que ¿por qué no denunciaste? ¿Por qué no nos dijiste lo que te estaba pasando? Y la chica dice, es que me dio vergüenza. O sea, por la vergüenza permitió el abuso. Y ella lo lleva al final, como les decía, al capítulo 7, que los papás no nos podemos sentar a conectarnos con nuestros hijos. Y la posición de vulnerabilidad, decía ella en un ejemplo, es recordar lo que en la adolescencia yo sufrí, el bullying que probablemente yo pude haber tenido, la vergüenza que pude haber pasado, y en ese momento puedo conectar con mi hijo y entender lo que él está pasando. Porque a lo mejor como papás decimos, ay, no seas ridículo, o sea… Claro. Pero para él, en ese momento, el que se burlaran de él, y máximo ahora con las redes sociales que se potencializa un bullying, nos desconectamos del chico y entonces ya no atendemos. Entonces decía una frase en el libro, bueno, la anécdota que decía, mamá, es que ya me cansé de ser la otra. Y le dice la mamá, ¿cómo que de ser la otra? Sí, mamá, los chicos se ponen a jugar, hacen un equipo y entonces Juanito dice, yo quiero a fulanita, y Menganito dice, yo quiero a Teresita, ¿no? Y al final dice, bueno, tú te quedas con los otros. Ay. Y ese otro soy yo. Entonces la mamá para ese momento dijo, ay, no tiene nada de importancia, pero recordó, se sentó con su hija y dialogó, le dijo, sí, mi hija, yo sé lo que se siente. Seguramente no es grato ser otra persona, lo más bonito sería que por tu nombre te nombraran para participar, etc. Pasa unos días, sale un cartel donde van a anunciar unas conferencias y a la mamá estaba muy emocionada pensando que su fotografía iba a salir en el cartel
y lo desenvuelve y lo abre y descubre que no sale su nombre y nomás dicen, y otros. Entonces la niña le dice, sí, mami, yo sé lo que se siente ser la otra. ¿Sabes? O sea, de verdad, entonces ahí es donde nos damos el permiso de ser vulnerables y entonces podemos conectar con las personas. Pero hay en este ejemplo que me parece extraordinario porque además nos permite empatizar no solamente con los hijos, sino con todas las personas. Claro. Es decir, ok, ya me pasó, ya lo vi, me doy el permiso de ser vulnerable desde el momento en el que, pues ni modo, no pusieron mi nombre y ya, ¿no? Me doy chance. Sí, claro. Porque hay mucha gente que no se da chance. No, es donde se anestesian. Ella lo llama esta parte como que nos anestesiamos. Incluso también habla del perfeccionismo, que es otra manera como de evadir, el querer ser sumamente perfectos, que nos daña bastante. Pero cuando no queremos tocar la vulnerabilidad y cuando no nos permitimos tocar con esa esencia, evadirla, nos desconecta. Ella me decía, menciona otro ejemplo también que a mí me impactó y que yo me acuso porque lo he hecho. Cuando vamos a un centro comercial y estamos hablando por teléfono y no le vemos los ojos a la persona que nos está atendiendo. Somos incapaces de conectar con la persona que nos está cobrando. Estamos en nuestra conversación telefónica y entonces están pasando los productos y entonces hay como maniobras para sacar el dinero y pagar y te vas y nunca tuviste la atención de voltear a ver a la persona que te estaba atendiendo, ¿no? Entonces también habla de esa desconexión. Por eso te digo que esta mujer, imagínate, 12 años de investigación, evidentemente Claro, le ya. dio para muchísimo. Otra de las cosas que también menciona, que cuando hablaba, por ejemplo, de amor, cuando hacía las entrevistas y cuando hacía todas las pruebas que ella ponía a la gente, siempre se referían al desamor. O sea, hablaban, por ejemplo, de la fidelidad, el ejemplo que ponían era la infidelidad. O sea, era muy notorio que hablar de un sentimiento positivo, la referencia es lo contrario. Entonces ella decía, ¿por qué? También nos invita el libro a esta parte de la resiliencia a la vergüenza, que era lo que mencionábamos también, de poder aceptar, pues sí, me caí a la mitad. ¿Y qué tiene? Así me caigo yo, ¿no? O sea, es parte de reírnos de nosotros mismos. A ver, dime algo que te haya dado vergüenza, no sé, en los últimos días. Ay, caray. ¿Eso qué? Pero sí, bueno, cuéntame. de los últimos días probablemente no, pero sí te voy a decir algo que ahorita que venía para acá me venía acordando. Tú te acordarás cuando estábamos en el kinder que participábamos en la Semana Cultural. Eso le va a dar vergüenza. Sí. Primaria, secundaria y kinder. Ajá. Participábamos en la Semana Cultural y nos obligaban a participar en poesía, modelado, Ay, sí, a mí sí, en dibujo, ¿no? poesía. Entonces yo siempre quise participar en poesía. ¿A poco? Claro. Pero Mari, yo me paraba en el foro, se me Ya. olvidaba la poesía y salía ¿Y corriendo. cómo se llamaba el síndrome, Marco Mesa? Espérate, el del ciervo, ¿no? Ajá. Ay. Ese es el síndrome del ciervo. Sí, que te paras frente al público y entonces, y la bucheo, no te quiero contar. Marco te lo va a explicar. A ver, Marco. Que cuando un ciervo ve una luz, se queda en shock. Y en este caso, cuando ella ve al público o se te quedan shock. viendo, te quedas en shock y ya no sabes ni qué hacer. En comunicación oral se le llama síndrome del ciervo. Entonces, imagínate la vergüenza, porque aparte de esa edad, yo no sé si tú te acuerdes, el buh, No, y el además- clásico abucheo, y ¿A yo poco sí lloraba. nos ¿No te abucheaban? acuerdas? Yo era bien No. chillona. Sí, yo era bien No, chillona. de que si eres chillona sí me acuerdo que nos apucheaban, no me acuerdo. Es que tú has de haber sido partícipe de ese abucheo. Entonces, yo te digo que eso me causó mucha vergüenza, pero hoy por hoy no estaría aquí. Si yo no hubiera enfrentado esa situación Claro. de pánico escénico, no agarraba un Claro, micrófono. claro. Entonces, sí creo que todos hemos sentido situaciones de vergüenza y es interesante, y como todos estos libros de superación personal, pues analizar qué estoy haciendo para evadirla, qué tan agresivo soy. Pienso también en aquellas mamás donde los hijos tienen situaciones delicadas y la mamá pasa una vergüenza y entonces al chiquito, en lugar de decirle, mi amor, no te preocupes, lo vamos a superar, entonces lo regañas, lo insultas, lo agredes. Y entonces pasa lo que nos están presentando en la entrevista anterior, los chicos se desconectan de los papás. Lo platicaba yo en el podcast de nuestro nuevo episodio con Marco Mesa hace ratito, que por cierto, Gol va a salir próximamente, es el episodio 38. A veces los papás de pronto sí tenemos el niño hace un berrinche, ¿no?
Y entonces, pues te da pena, te da oso, y entonces arremetes contra el niño. Claro. Y lo agarras a cachetadas, y lo agarras a nalgadas, no nada más para que el resto del mundo vea que eres un papá con autoridad. Y yo le decía a Marco, sí está bien, o sea, marcar límites y ver cuando un berrinche, pues a lo mejor ya no es berrinche, pero también creo que habría que ser como considerados, en mi caso, por ejemplo, yo no sabía del Asperger de mi niño cuando Claro. hacía muchos berrinches, y yo, sin saberlo, o sea, agarraba a mi niñito y me salía del restaurante, por ejemplo, y lo trataba de que él no sintiera esas miradas, Por supuesto. porque yo sentía que lo iban a marcar. Claro, y de alguna manera todo esto se ve más afectado porque nos preocupa mucho el que dirán. Claro. Entonces estamos en una situación, en una sociedad donde no queremos que se enteren, no queremos que se den cuenta, entonces tapamos la situación y lejos de ayudar a la autoestima de nuestros Claro. hijos, al fortalecimiento de su carácter, a mejorar su personalidad, pues obviamente estamos mandando un mensaje equivocado. Claro. Y la autora, otra de las frases que me encantó es decir, ¿qué adulto soy para que mis hijos se conviertan en ese adulto? Porque a veces nos preocupamos mucho por la educación de los hijos y por las mejores escuelas y las clases y tal, pero yo como adulto, ¿cómo me estoy comportando? ¿Qué mensaje le estoy mandando a mi hijo? Y también otra de las cosas que yo hace tiempo que no me había puesto a pensar, era en esa lista de valores que como familia queremos inculcar. O sea, creo que como parejas en un momento dado, mamás o papás solteros, tenemos identificados los valores que realmente queremos que nuestros hijos hagan propios y qué ejemplo estamos dando para que verdaderamente se refuerce ese valor, porque tú sabes que las palabras se las lleva el hecho es mucho más fuerte. Entonces, es un libro que verdaderamente vale la pena leerlo. Yo lo veo desde 3 ópticas. Una es como de manera personal, para superación personal. Otra es como padres y madres que estamos en una crianza, ahora con tanta modalidad que hay de crianza, que si la crianza respetuosa, que si positiva, papás que se toman el atrevimiento de señalar si tú les das un McDonald's a tus hijos y ellos no les quieren dar nada. Entonces también se ha vuelto una guerra terrible. El libro invita a reflexionar en esa parte y también desde una óptica, yo lo vi como coordinadora académica que algún día fui y tuve personal a mi cargo. Otro de los ejemplos que ella nos da en el libro es cuando nos toca despedir a una persona o que le tenemos que dar las gracias. Eso de que lloren en tu casa, que lloren en la mía, ¿no? Es la clásica frase cuando tenemos que tomar una decisión tan drástica y no nos permitimos conectar con la vulnerabilidad y sentarnos del lado, ella dice, del lado de la mesa, para poder decirle a una persona que no está haciendo bien su trabajo o que definitivamente tiene que dejar la empresa. Habla mucho del famoso feedback, que es algo que esa retroalimentación dice que es importantísima porque también es necesario la crítica y es necesario hacer un alto para ver un semáforo, cómo nos estamos comportando. Entonces, pues bueno, María, el libro que les dejo, El poder de ser vulnerables, de Brené Brown. Hay unas pláticas en TED que están en YouTube que vale muchísimo la pena verlas. Y al final puse una imagen por ahí, Marco, donde dice, hay que reírnos de uno mismo, que es como bañarnos en salud. Es lo que nos invita a reírnos de lo que te pase, hay que reírnos de nosotros mismos porque sí. Sí, es muy sano. Y cuando algo te pasa y cuando algo te avergüenza, platícalo N 1000 veces, hasta que te mueras de risa. Ándale. Hasta que te mueras de risa de lo que te pasa. Yo creo que es una de las formas más lindas de sanar. Exacto. Como sorpresa, Mari. A ver. Para la recomendación del siguiente mes, le voy a pedir a Marquito que si me hace favor. Vamos a proyectar un video. ¿Listo? A ver. Soy Diego Pineda Pacheco, tengo 21 años, escribo historias como hobby desde los 7 años y soy autor autopublicado desde los 17. Hoy les quiero platicar acerca de mi libro de cuentos titulado De la fragilidad humana y otras verdades incómodas. Pues bueno, yo para cuando publiqué este libro ya había publicado otro. En 2018 usé el servicio de autopublicación de Amazon, del cual en un momento les voy a platicar un poquito más para sacar mi primer libro, que es una novela familiar de fantasía titulada Elijah Colbert, La búsqueda del Santo Grial. Principalmente es un libro dirigido a jóvenes,
pero es una historia que yo creo que cualquier tipo de lector de cualquier edad puede disfrutar. Trata de un chavo sin hogar que vive en las calles de Nueva York y que al descubrir que tiene poderes mágicos que no sabe controlar, tiene que emprender un viaje a un refugio subterráneo donde le van a poder enseñar a controlar estos poderes. Es un libro con varios elementos de mitologías de alrededor del mundo, principalmente celta, y también varios elementos de leyenda del rey Arturo. Entonces, después de publicar este libro, me puse inmediatamente a trabajar en la secuela, que ya estoy a poco tiempo de publicar. Y al mismo tiempo empecé a buscar otras oportunidades para escribir. Y aquí es que empecé a interesarme en el género del cuento. Y entonces al descubrir una competencia de libros de cuentos, decidí participar con uno escrito por mí. Y aquí fue donde nació De la fragilidad humana. Es un libro de cuentos de drama que únicamente se relacionan entre sí en cuanto al tipo de temáticas que tratan. Y todas estas temáticas giran alrededor precisamente de la fragilidad del espíritu humano. Pero son cuentos que al mismo tiempo que nos invitan a reflexionar sobre nuestra pequeñez, también engrandecen nuestra alma, nuestra capacidad de amar, nuestra capacidad de recordar, de crear, de hacer arte, de sentir. Y más que ser únicamente entonces historias que nos recuerden lo frágiles que somos, son historias que nos inspiran a apreciar todo a nuestro alrededor precisamente por nuestra fragilidad. Fue un libro del que me enamoré desde el momento en el que empecé a planificarlo. Entonces, cuando se anunciaron los resultados del concurso y no gané, yo supe que quería autopublicarlo de la misma forma que había hecho con Elijah Colbert, mi primer libro. Entonces volví a usar el mismo servicio de Amazon, que es un servicio que les facilita a los mismos autores publicar sus propias obras a través de una plataforma gratuita. Y es precisamente a través de Amazon que están disponibles mis dos libros. Mi novela de fantasía está disponible tanto en inglés como en español, y mi libro de cuentos únicamente en español. Ambos se pueden encontrar en formato digital y en formato físico. No estoy seguro de dónde vino mi inspiración para estos cuentos, simplemente iban llegando a mi cabeza las ideas una por una, un concepto, un final interesante, una oración que me gustaba, algún personaje o a veces una idea general de una historia completa. Y desde que empecé a escribir historias, mi manera de escribir ha sido siempre así, muy en el momento, muy poco rígida. Siento que planificar mucho las cosas y ponerlas en una caja, además de que se me complica, hace que disfrute menos el proceso y que mis historias se sientan menos naturales. A mí me gusta que se sienta que mis historias tienen ese flujo que voy experimentando yo durante el proceso de escribir. Actualmente estudio en Vancouver, Canadá, una carrera que se llama Estudios de Medios, que es una carrera que analiza la historia, los efectos y las implicaciones de los medios de comunicación, principalmente los medios de comunicación masiva. Mi meta es seguirme dedicando a la escritura, explorar diferentes géneros y seguir expandiendo mi experiencia en la fantasía y en los cuentos. Busco a través de mis historias mejorar la vida de las personas, aunque sea de una manera muy pequeña, porque cada vez que alguien me dice que alguna de mis historias le hizo sentir alguna emoción o le movió algo en su alma, me hacen muy feliz. Eso es lo que yo busco con mis obras, es tocar la vida de las personas de manera positiva. Y esta actividad siempre ha sido mi mayor pasión, entonces espero seguir ganando cada vez más experiencia. ¡Qué bonita sorpresa! ¡Qué padre! Y además muy interesante esta lectura que va a ser para el próximo mes. Para el próximo mes. Sumamente interesante, mira, el título, De la fragilidad humana y otras verdades incómodas. Diego Pineda Pacheco. Diego Pineda Pacheco, y lo podemos encontrar en Amazon. En Amazon, sí, está en la plataforma. Y su primera obra, que está en español y en inglés. Así es. Déjame te digo que para mí es un sentimiento como de mucho orgullo, mucha emoción. Primero que nada por el gran cariño y admiración que tengo hacia Mónica Pacheco, la mamá de este chico. Ella publicó el libro, lo promovió en sus redes sociales, yo lo vi, lo compré, pero honestamente no lo leí luego, se me fue el tiempo. Y ahora que estaba leyendo de Brené Brown, me sonó y dije, ay, lo voy a leer y lo voy a recomendar, y de alguna manera como cerrar este ciclo de libros de superación personal, ¿no? Yo creo que tendremos que también abordar otro tipo de libros en este espacio. Y qué mejor que el propio autor
sea quien no lo recomiende para poderlo comprar. La verdad es que le dije a Moni, le dije, oye, ¿crees que tu hijo nos quiera dar una reseña pequeñita de su libro para poderlo recomendar? Inmediatamente me dijo que sí. Ya nos pusimos de acuerdo. Es el mayor de 4 hijos, desde pequeño escribe, él ahorita estudia en Canadá, como ya lo mencionó, pero creo que es un chico que tiene mucho que compartir y qué orgullo que en algunos años esté haciendo una firma de libros y haber sido partícipes de ver crecer a un grande. Qué Estaremos bonito. leyéndolo, ¿no? Ya me urge leer ese libro. Sí, que yo quiero decir algo, Diego es producto de la unión de Mónica y Lalo, que surgió el 18 de marzo del año 2000, si mal no me acuerdo, en Querétaro. La verdad es que yo quiero a Mónica y a todas sus hermanas muchísimo, Claro. son parte de mi historia de niña. Y yo siempre que veo a Mónica y a Marcela me dice, ¿qué memoria tienes? Pero hoy trabajo en Juan de Urbina, en la Moderna, y yo me acuerdo mi infancia en la casa de Mónica, Claro, ahí las vivían fiestas en Juan de Urbina increíbles. 607. 5 y yo me acuerdo, mujeres que hacían unas fiestas increíbles. ajá, entonces eran puras hermanas, y me acuerdo que entrábamos a la casa y en el patio tenían un columpio. Era un columpio, si mal no recuerdo, y Mónica no me dejará mentir si ella se acuerda, verde de rayitas. Entonces llegábamos al patio al que dabas entrando por la cocina y yo llegaba y me sentaba en el columpio y ahí me sentaba y me columpiaba. Bueno, a la fecha, y Carlos Juárez no me dejará mentir, él tenía un columpio que me recordaba mucho al patio de la casa de Mónica. De verdad para mí era placentero sentarme en ese columpio y recordarme Claro. en la casa de Juan de Urbina, siendo yo muy chiquita con ellas, ¿no? Entonces, la verdad que las quiero mucho. A Mónica tengo perfecto, muy claro el primer día que la vi nadando en el campestre y se quejaba con Liliana, su hermana más grande, de su hermana Marcela, y le decían, le había quitado un trastecito de este color amarillo de Kitty. No, Y le sí, decía, qué impresión mira, de memoria". mira Liliana, tu hermana Marcela me quitó mi trastecito. Yo decía, ¿no? Yo nadando solita me acuerdo. Y yo decía, qué niña tan sangrona, ¿por qué está acusando a sus hermanas? Nunca se lo he dejado de reclamar. Pero bueno, a Liliana, a Marcela, a Marifer, a Daniela, a Mónica, Sí, todo gran mi cariño, la y a su mamá. guapo papá hasta donde quiera Y que a esté. su mamá Y a su también. mamá Sí, sí, hermosa, sí, sí. preciosa, guapísima. Tenemos mensajitos. Ay, qué lindo. Mónica G. Ávila. Saludos, mami. Ay, mi vida. Hola, ¿Qué Mónica. tal? ¿Lees ese libro preciosa, por favor? Dlane o Dlane, o no sé qué, Eduardo, Navarro, ajá. dice, muy interesante, muchas gracias por compartir Gracias. esta información. Mónica Pacheco, justamente, qué lindo verlas juntas, les mando un abrazo. Luego, espérenme por acá, Marce PG, felicidades Diego, tan joven y talentoso. Mónica Pacheco, y no llegaste a la boda, No llegué a la boda, amigo, por eso me acuerdo. Dice Mónica Pacheco, qué memoria. Pues sí, bueno. Mari, ya nos tocará leerlo. El próximo mes lo platicamos. Creo que vale muchísimo la pena y sobre todo también creo que como fomentar a estos chicos, ¿no? Sí. Que están dedicados, porque así como vemos notas y estadísticas tristes, creo que también tenemos que agarrarnos de lo positivo, Exacto. de gente que nos impulsen. Y creo que de ahí vamos a tomar, después de este libro, biografías. Creo que es muy interesante biografías. Si alguien quiere recomendarnos por ahí algún libro, alguna biografía que quieran que leamos, adelante. Tina Turner está muy bonita. Sí. Hay muchísimas biografías que nos sirven de ejemplo y que nos pueden impulsar y empujar. Sí, yo tengo una creo que es de Nike, del dueño de Nike, y por ahí hay varias que valdría la pena. Yo Hola. tengo la de Paco Stanley, ¿cuenta? La de Gloria Trevi. Tengo la de Silvia Pinal también. Tengo la de Gloria Trevi, la de Paco Stanley, la de Jorge Gil, Digamos que ese género no lo La de queremos. la tigresa, ¿no? la de la tigresa. Oye, dice Maricela, el cariño es recíproco. Ay, gracias, Marce. Las quiero, de verdad las quiero. Cada vez que las veo, producen en mí una sensación como de mucho cariño, pero ya voy a llorar. Pero como de mucho agradecimiento, ¿no? Claro, es que de verdad fue una infancia muy linda. Déjame retomar esto Ya va a que llorar dices, Mari. No, Ay, no, ya va, vámonos a corte. no, ¿sabes qué pasa? Que Moni era muy generosa, su Sí. familia muy generosa. Nosotros no solamente íbamos a la fiesta de Moni, sino íbamos a la fiesta de Marce, pero a la fiesta de Liliana. Y entonces nos convivíamos con todas las generaciones. Siempre Exacto. fuimos muy bien recibidas Sí, en esa sí. casa y la verdad es que sí.
Yo tuve el gusto de trabajar con Moni en la pandemia, precisamente de manera virtual. Excelente terapeuta también, porque de verdad no sabes cómo me ayudó en una fase muy, muy Qué fuerte de padre. mi vida. Búsquenla. Busquen, sí, Es sí, la sí. terapia a distancia, ¿verdad? Así es. Muy bien. Pues Mónica Ávila, muchas gracias. Ay, no, María, al contrario, encantada. Gracias por mi cortinilla. Gracias, Marco. Nos vemos dentro de un mes, primero Dios. En un mes, aquí andamos. para hablar del libro de Diego Pineda. Así es. Muy bien. Muchas gracias, Marco Mesa. Vamos a corte comercial. Vamos y volvemos. Adiós.